con él acerca de la Ley de Simplicidad y Progresividad Tributaria que se tramita en la Asamblea Nacional, las ferias de la Mata a la Mesa, una iniciativa del gobierno, y también sobre la segunda fase de vacunación contra la fiebre aftosa. Muy buenos días, ¿cómo está? Buenos días, Sofía. Buenos días a todos los que nos escuchan y nos ven a través de Telediario. Bueno, empecemos abordando el tema de la Ley de Simplicidad y Progresividad Tributaria. ¿Qué cambiará y qué efectos tendrá sobre el sector del agro la aprobación de esta normativa eventualmente? Bueno, sin duda es una ley que nos va a ayudar a simplificar muchos de los procesos que se llevan a cabo en tributación. Por ejemplo, hay la posibilidad de acogerse a un impuesto único para el sector productor y el sector exportador. Esto es voluntario, pero va a haber esa posibilidad. Eso nos va a simplificar todo un proceso, el proceso de declaración de impuestos. También en el caso del sector bananero, antes se pagaba un solo impuesto cuando el exportador vendía sus cajas, que involucraba también el valor del producto. Entonces se generaba como una doble tributación. Esto se simplificó. Ahora el exportador paga un impuesto por el tramo diferenciado, o sea, restando ya lo que pagó el productor por el valor del producto, más o menos calculado en base al precio oficial, y el exportador ya por el tramo que le corresponde a él. Eso también va a evitar que haya una doble tributación. Esto también es importante resaltar que es progresivo, de acuerdo a los montos de ventas que tiene cada uno de los actores, ¿no? Entonces tenemos que es una progresividad que va desde el 1.25% hasta el 2%, y que es importante resaltar que en caso de aquellos productores que se acogen a las buenas prácticas agropecuarias, ellos pueden descontar hasta el 50% del impuesto. Entonces esto sin duda va a ayudar mucho y va a fomentar la adopción de estas prácticas que a nosotros como ministerio y como gobierno nos interesa que sean cada día más populares. Entonces también en el sector floricultor, ya para el acopio de las rosas ya no se va a pagar IVA, entonces va a 0% para este acopio. Antes sí tenían que pagarlo y se perdía competitividad en el mercado internacional. ¿Qué se espera lograr con todo esto? ¿Cuántos serían en total los beneficiarios de esta propuesta que hace el gobierno nacional? Bueno, sin duda en el sector bananero todos los exportadores van a ser beneficiados. En el sector agropecuario en general, como es voluntario, tenemos que ir viendo cuántas personas o cuántos productores se van a ir acogiendo a este impuesto único. Ojo, es importante resaltar que en este impuesto único no entran los bananeros y no entra el sector forestal, sino son los otros sectores, porque el sector bananero ya tiene su diferenciación. ¿Y cuántos pagan actualmente impuestos dentro de este sector agropecuario? Es decir, entiendo que la normativa también tiene un fin de poder regularizar a otros actores de la economía en el sector del agro que no están incluidos actualmente. Sin duda, hay un amplio sector informal que y es informal no porque no quieran pagar impuestos realmente, sino es informal por la complicación natural que es una declaración tributaria. En cambio acá se simplifica muchísimo porque en la transacción, en la venta, ya hay un agente de retención, se retiene un porcentaje y el impuesto está pagado. Entonces sí, se va a ampliar muchísimo la base de contribuyentes, se va a formalizar muchos productores. Entonces esto va a ir en beneficio del país y también de aquellos productores. Aquel productor que estaba pagando un impuesto, por ejemplo el exportador bananero, que estaba pagando un 2% sobre todo el valor, ahora va a pagar un 3% sobre el tramo correspondiente a la exportación. Entonces es beneficioso para todos cuando encontramos estas fórmulas de simplificación y de ampliación de la base de contribuyentes. Cuando pensamos en el sector del agro, pensamos en las grandes industrias y los grandes exportadores y los pequeños agricultores. ¿A quiénes beneficiará específicamente esta normativa? A todos, Sofía, a todos. En el agro, tanto los grandes productores como los pequeños productores estamos sujetos a las mismas externalidades, a los mismos problemas, a los mismos retos. Entonces, un sistema como eso no discrimina, bueno, lo hace progresivo, que el que más vende obviamente paga un impuesto mayor. Eso es en toda la normativa tributaria del país está así, pero en este caso va a beneficiar a todos.
Porque un pequeño productor que quiere pagar sus impuestos y tiene que viajar 2, 3, 4 veces a la ciudad, llenar formularios complejos, tal vez recurrir a contadores, a empresas que le venden este servicio, son otros costos y son complicaciones. Habrán empresas también que tienen un departamento contable muy robusto y esos son costos también. Entonces, por todos lados nos vamos a beneficiar quienes somos productores. ¿Cómo quedaría establecida esta tabla y este impuesto único? ¿De cuánto sería? Bueno, es progresivo. Nosotros tenemos, por ejemplo, que en el impuesto único, para los productores que venden hasta $13,000 es del 0%, que venden hasta $300,000 va a ser del 1%, los que venden hasta $1 millón 1.4%, hasta $5 millones 1.6%, y por encima de $5 millones en ventas del 1.8%. ¿Qué esperan en la Asamblea Nacional? ¿Cómo ha sido acogida el análisis de esta parte específica de la normativa? Muy bien, bastante bien. Cuando hemos conversado para presentar, hemos comparecido para presentar los motivos de esta propuesta, pues hemos tenido buena receptividad, porque todo el mundo está claro de las ventajas que esto significa para el sector productor, sin duda. ¿Crecimiento? ¿Cuánto se espera también? Porque inicialmente el proyecto original había sido denominado Ley de Crecimiento Económico, entonces es natural pensar de que lo que se está pensando es potenciar también al sector de la agricultura, de la ganadería y demás. ¿Cuánto crecimiento se espera en este sector para el próximo año? Bueno, eso depende mucho. En la agricultura no es muy fácil predecir porque dependemos mucho. Un país como el Ecuador, que es un país que vive de las exportaciones, depende de las exportaciones, depende mucho de la dinámica comercial internacional. Entonces, la idea, por ejemplo, en cacao tenemos programas que son muy marcados, que se orienta un crecimiento a 10 años para duplicar la producción de cacao en el país. Pero lo importante entender, Sofía, es que esta ley per se no es lo único, no es lo único necesario para generar un impulso. Esto va a facilitar, esto va a ayudar, va a apoyar al sector productor, pero nosotros como productores sabemos que es mucho más complejo y que se necesitan muchas más acciones que son las que está tomando el Ministerio. Te pongo un ejemplo. Uno de los proyectos que está por salir, que estamos ya tratando de concluirlo, es la creación de un fideicomiso para subsidiar la tasa de interés en 2 rubros principales, riego y genética, que son factores que inciden directamente en la producción, en la productividad de un agricultor. Entonces, esto viene a ser complementario. Con eso buscamos que el subsidio, en vez de ir a un kit, a un subsidio puntual, vaya a una tasa de interés de la cual vas a ser beneficiario durante 15 años, por ejemplo, en 5 puntos. Entonces, esto va a empezar a reactivar el sector agricultor. Si se reactiva de un año para el otro, es difícil, porque la agricultura no es así. La agricultura no es a corto plazo, es a mediano y largo plazo. Entonces, esa es la idea de este programa. Se ha dicho en muchas oportunidades que históricamente se mantiene una deuda con el sector del agro y se empieza a trabajar también pues para poder romper algunas brechas existentes. El Gobierno Nacional en este momento está desarrollando la iniciativa de la mata a la mesa. Quisiera consultarle cómo van esas cifras, cuántas personas han sido beneficiadas hasta el momento. Sí, bueno, Sofía, dentro del sector agropecuario hay 2 cosas. Hay las coyunturas, lo urgente, y hay lo importante, lo estructural. Ambas cosas estamos tratando. Con las ferias de la mata a la mesa atacamos las 2 cosas al mismo tiempo. Lo coyuntural, ¿qué es? Es el precio de los productos, el acceso a mercados, la correcta comercialización. Lo estructural, que es romper aquella barrera aquel sistema de intermediación que en muchos casos es perverso. Con esto no quiero satanizar al intermediario, que es necesario en la actividad agrícola, pero la estructura comercial que ha tenido el Ecuador a lo largo de todos estos años ha perjudicado al productor y ha perjudicado al consumidor. Desde que yo produzco una zanahoria hasta que llega a la mesa en un hogar pasa por 5 o 6 manos. Con las ferias de la mata a la mesa buscamos que esto sea más directo, que el productor conozca al consumidor, identifique cuáles son sus necesidades, cuáles son sus requerimientos, cuáles son sus exigencias de calidad, de inocuidad, y que el consumidor conozca al productor y vea que atrás de esa zanahoria que se come en una ensalada hay una historia, hay una familia, hay una lucha, hay un combate de plagas, de enfermedades, trabajo con el clima.
Entonces, estas ferias de la Mata a la Mesa busca acercar al consumidor y al ¿Cuántas se están productor. desarrollando a nivel nacional? ¿Cómo puede saber la ciudadanía dónde encontrarse con estas iniciativas? Bueno, al momento hay cerca de 130 ferias a lo largo de todo el país. Unas funcionan mejor que otras. Hemos hecho 4 ferias grandes de la Mata a la Mesa, una en Imbabura, en Cotopaxi, en Guayas y en Quito. Buscamos esto, no con las ferias solucionar el problema, ¿no? Sino sembrar esa semillita para que las demás ferias se sigan dando correctamente. Tenemos un promedio de entre 600 y 800 agricultores que han participado en estas ferias grandes de la Mata a la Mesa. Pero como les digo, hay 130 alrededor del país. Hay, por ejemplo, en Pastaza hay una que se lleva a cabo todos los viernes en la explanada del edificio del MAG. Pero es esto, es buscar este acercamiento entre productor y consumidor. Ministro, solamente para finalizar, y le pido que sea corto en su respuesta por cuestiones de tiempo, habíamos anunciado también el tema del inicio de la segunda fase de vacunación contra la fiebre aftosa. Detalles para que los ganaderos pues estén pendientes de este tema que está ya en marcha. Bueno, la segunda fase empezó hoy, termina el 22 de enero. Son más o menos 4.300.000 animales que se van a vacunar. Tenemos un total de 1.200 brigadistas desplegados a lo largo del país. La vacuna va a tener un costo de 60 centavos por animal. Y es importante resaltar que en diciembre cumplimos 100 meses libres de fiebre aftosa. Y es gracias a este trabajo mancomunado entre el gobierno y los productores que entendieron la importancia de cumplir este proceso. Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Desde la ciudad de Guayaquil, Byron Flores, ministro de Agricultura y Ganadería encargado. Abordábamos varios temas y hacemos una pausa.